poquito, porque no vamos a dejar las cosas incompletas, más estos tipos de clases. Estábamos desarrollando lo que es el profeta, el ministerio profético, es lo que estábamos desarrollando el miércoles pasado. Hoy vamos para el ministerio del evangelista. Ahora, yo quiero que, y esto, ¿verdad? No lo voy a volver a repetir más. Algo que el apóstol Pablo recalcó y dijo, gloria al Señor, que no podíamos ser niños inmaduros. Teníamos que educarnos, teníamos que crear conocimiento. ¿Cuántos yo les repetí eso aquí? Amén. Y teníamos que crear la enseñanza, teníamos que tener la enseñanza. La razón por la cual hoy en día algunos ministerios, o diría yo bastantes ministerios, se han caído. El Dios que nosotros le servimos no ha caído. No se ha caído. El problema es la ignorancia y la inmadurez. Y esta clase te enseña a ti lo que es la doctrina de la madurez. Algo por si usted no lo sabía, pero yo lo dije el miércoles en la clase, que en el tiempo de antes, ningún levita, los levitas eran los que cargaban el arca del pacto, ningún levita podía entrar al altar de la presencia de Dios si primeramente no había madurez y no había entendimiento. Amén. Si un levita no tenía entendimiento, no tenía madurez, no podía entrar al altar de la presencia de Dios. Era peligroso, no se permitía. Otra cosa que quiero y no sé cuántos toman a punto o no toman, bueno, yo digo, quizás la mente pues le dará para recordar todo, pero yo no creo, porque estos puntos son tan importantes de que usted, tanto hoy como mañana, usted lo va a necesitar. Antes se ungían reyes, sacerdotes y profetas. Se ungían tres tipos de gente, que eran los reyes, sacerdotes y a los profetas. Eran a los que se ungían. Hoy en día tienen el aceite ungido, ¿cuánto lo saben? Como si fuera un juego. ¿Qué? Sacerdote, ok. El sacerdote era el que estaba preparado para entrar a la presencia de Dios, recibía a la gente en el templo y la gente comenzaba a hablar de sus pecados y el sacerdote no como hace la Iglesia Católica, lo siento mucho por eso mencionarlo, no como hacía la Iglesia Católica, no como hace la Iglesia Católica, que el cura está perdonando pecados. Él no tiene ninguna potestad de perdonarle pecado a nadie. Pero el sacerdote llevaba esos pecados a la presencia de Dios y esa gente recibía el perdón. Que se arrepentía. Ese era el trabajo de un sacerdote. ¿Entendieron ahora? In English, it's a high priest. Oh, high priest. Okay, thank you. ¿Entendiste, Kimberly? Sí. Si algo lo entiendes en español, dímelo. Yo no tengo ningún problema con repetir las cosas dos veces, ¿sabes? Amén. ¿Ok? A mí lo más importante es que usted entienda lo que... Yo soy una maestra que me gusta dar las clases, que usted las entienda. Amén. Usted puede hacer preguntas también. Ahora, hágame preguntas de la clase, no me haga preguntas fuera de la clase, porque eso es una realidad. Ya yo pregunté el miércoles pasado que tú entendías lo que era el ministerio profético. Ahora, el ministerio profético, recuerden que es distinto al don de profecía. Una persona puede Dios usarla en una profecía. Eso no hace a la persona profeta. Lo siento mucho. Usted puede dar una profecía. Eso no te hace a ti profeta. Simplemente Dios te usó en un mensaje para traerlo al pueblo, pero no te hace a ti profeta. Amén.
Amén. Tanto el don de la profecía como el ministerio profético son distintos. Ahora, los ministerios que nosotros hemos cubierto, está supuesto cada ministerio cargar los dones del Espíritu, porque esto es una realidad. Los primeros dones, los primeros ministerios que nosotros cubrimos, ¿quién se acuerda cuáles fueron? ¿Quién recuerda cuáles fueron los primeros ministerios? Apóstol y profeta. Ok, el apóstol está supuesto, y esto es por la palabra, a cargar los dones del Espíritu. Ahora, una hermana hizo una pregunta que si una persona puede cargar los 5 ministerios. No puedes dedicarte a 5 ministerios, tiene que ser uno. Ahora, los dones sí. Ahora, el pastor corre todas las bases. ¿Cuántos entienden esto? Corre la base. Yo estoy corriendo aquí, aunque yo soy maestra, pero estoy corriendo a la base del maestro en esta casa. ¿Ok? Yo corro todas las bases de los ministerios en esta casa. Porque el pastor es algo, y eso lo vamos a estudiar cuando llegue el momento de hablar de lo que es el pastor. Amén. Bien. El profeta es la voz de Dios al pueblo. Es la voz de Dios al pueblo. ¿Quién de la Biblia usted sabe que tenía el ministerio profético? Elías, sí. Usted dijo que Moisés. Moisés era profeta. Lo único que Moisés no era reconocido como profeta. Porque Moisés era reconocido como líder, un dirigente del pueblo. Pero si vamos a la palabra, sí era profeta. Lo que pasa es que no está incluido entre los profetas. Pero él era profeta. Es lo que le estoy explicando. Él profetizaba, pero no era reconocido como profeta. Ahora, sí, en su ministerio como dirigente se reconocía que Moisés sí era profeta. Ahora, no, como le digo, en los profetas mayores, en los profetas menores, no es reconocido Moisés como profeta. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. 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 Isaías era profeta. Ok, ministerios proféticos, yo estoy hablando. Ministerios proféticos. Jeremías. Isaías tenía el ministerio profético. Daniel tenía un ministerio profético. Y Jeremías. ¿Ah? No, yo dije nada. Débora. Ajá. Ahora, se me ha olvidado de alguien que tenía un ministerio muy poderoso. Es Débora. Débora era profeta. Ministerio profético. No era que cargaba el don de la profecía. Ella cargaba el ministerio profético. Ella era profeta y ella era jueza. ¿Amén? Era jueza sobre Israel. Ahora, cuando un ministerio profético se usa con inmadurez, puede ser que usted tenga un ministerio profético. El problema es, si no hay madurez, si no hay enseñanza, vas a usar ese ministerio hecho un revolú. Vas a usar ese ministerio sin entendimiento, sin conocimiento. Vas a usar ese ministerio. Entonces, en la Biblia dice que Dios da, y esto no es a los ministerios, esto es a los dones. Según Dios da los dones, según la capacidad de cada persona, Dios da los dones. Ahora, el ministerio profético es la voz de Dios hablándole al pueblo. Es la voz de Dios. Cuando la persona tiene un ministerio profético, la persona tiene que ser ungida como ministerio profético. En esta casa
esta casa carga ministerio profético. Esta casa carga peso de gloria. Ahora, yo cuando entré aquí encontré mucha inmadurez. Yo encontré aquí mucha inmadurez y no había capacidad. Ahora, poco a poco, pues veo que algunas personas pues están capacitando, pero no había capacidad. Entonces, cuando se brega así, o sea, el trabajo lo recibía yo recibía la carga, porque yo tenía que bregar con un grupo que no estaba maduro, que no había capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces se cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque te cometes el error de antes. Esto es un nuevo vino que se ha levantado. Entonces, esta casa es profética, porque esta casa es profética. Ahora, cuando estamos hablando de el ministerio profético, dice, a uno constituyó profeta. ¿Quién constituyó? Dios. Lo constituyó Dios. Amen. Ahora, esto no es cualquier cosa, esto no es decir, no, hay 5 ministerios en la Biblia y aparece. Pero entonces, ¿qué tú entiendes de esos 5 ministerios? Porque aquí la base principal es qué tú entiendes de los 5 ministerios. ¿Qué tú entiendes que es un apóstol? ¿Qué tú entiendes que es un profeta? ¿Qué es el ministerio profético? El ministerio profético, tú no lo puedes comparar jamás con una persona que salga profetizando, vuelvo y te digo, y ya tú decir, tiene el ministerio profético o es profeta. Vuelvo y le digo y le voy a repetir, una persona puede profetizar, eso no quiere decir que es profeta. Amén. ¿Quién entiende eso? Amén. Para ser profeta tiene que ser marcado por Dios. Amén. Tiene que ser llamado por Dios. El apóstol Pablo hace un énfasis y un hincapié en todos estos ministerios, empezando por el ministerio profético, porque no podemos hablar solamente de los falsos profetas. Jezabel representa ¿qué? Los Baales representan ¿qué? Falsos profetas. Amén. Representan. Entonces, ¿qué representarías? Profetas de Dios. Amén. Representa Elías, ¿a quién? Al pueblo. Amén. Entonces, cuando hay que tener cuidado y mucho cuidado, porque muchas veces la voz de Dios está hablando y usted darle el crédito al diablo. ¿Cómo es eso, pastora? Explíqueme, pues yo te voy a explicar bien clarito. Muchas veces habla Dios y la persona dice, eso no es de Dios, hablando Dios. Wow. Tú puedes caer en una blasfema. Ay, santo. Andalía va. Tú puedes caer fácil en una blasfema. Aquí en esta casa, y lo voy a decir claro, porque es que yo lo sé. Amén. Ustedes saben, por eso lo estoy enseñando. Amén. Pero la verdad de Dios no la voy a tapar. Amén. Amén. Sí. Lo que es privado tuyo, lo digo privado tuyo. A ti, con tú, Dios, tú y yo, nada más. Amén. Pero lo que hay que hablar en público, yo sí lo voy a hablar en público. Amen. Aquí se han manifestado dudas. Ten cuidado con tú decir que cuando Dios habla aquí, la palabra profética no es de Dios. Porque puedes caer fácilmente en una blasfema. Y la Biblia dice que la blasfema no tiene perdón de Dios. ¿Sí o no? Amén. La blasfema no tiene perdón de Dios. Por eso es mejor guardar silencio, porque el Espíritu Santo, el que tú tienes, te dirige a toda verdad y a toda Amén. justicia. Yes, Lord. Y cuando Dios está hablando, tú tienes que sentir el impacto que fue Dios. Amén. ¿Quién está entendiendo? Amén. Amen. Ahora, cuando es algo que no es Dios, porque el ministerio profético, el profeta sale fuera, sale a otras naciones, sale a otros lugares, llevando que palabras proféticas al pueblo. Yo recuerdo que cuando fueron a caer las Torres Gemelas, hubo una profeta y
esta profeta más o menos, bueno, dijeron que entre 66 o 67 años ella tenía, en ese entonces, porque ella partió con el Señor. Ella había profetizado, porque ese era su ministerio. Ella no se mezclaba en más ministerios. Ella se manifestaba, era en el ministerio profético. Amén. Ella habló en una iglesia en Nueva York, recuerdo yo que fue la iglesia Cristo Las Antillas, que fui 2 veces a predicar ahí en el Bronx. Y ella profetizó en el ministerio profético que las torres gemelas iban a caer. Ay, santo. Hubieron dudas, Mm. la juzgaron de falsa profeta. Dios santo. Cállese la boca mejor. Si usted no entiende, si usted no sabe, pastor, enséñame. Por eso es que le estoy enseñando. Amén. ¿Sabes cuánta gente cayó en esa blasfema? Cuando pasó lo de las torres gemelas, ¿cuántos se acuerdan de todo eso? Amén. Eso fue un impacto tremendo. Yes. Todo lo que este ministerio profético habló se cumplió. Tenga cuidado con usted. A lo que es de Dios, dale el crédito al diablo. Eso es. Tenga cuidado porque, y se lo voy a volver a repetir, usted puede caer fácilmente en una blasfema. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto estamos entendidos en lo que es el ministerio profético? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Si usted tiene alguna pregunta, porque en sí la clase del ministerio profético la desarrollamos el miércoles pasado, pero había puntos que había que traer hoy. Gloria al Señor. Después que los profetas fueron elegidos, que significaban y significan la voz de Dios al pueblo, hablándole al pueblo, nosotros podemos ver a un Josafat del que habla la Biblia, donde Josafat tenía el ministerio profético, pero Josafat sufrió una persecución grande porque el problema de antes era como lo hay hoy en día. Y lo que pasa es que hoy en día, pues las leyes, las leyes que tienen que ver con el cristianismo, con la defensa del cristiano, porque hay leyes para el cristianismo, que ellos pueden acudir y usarlas cuando es maltrato, cuando es abuso, pero hay países que el ministerio profético pues bien duro, de verdad, como China. China, el ministerio profético, a los profetas los cogen y los meten en bolsas plásticas, y son unas bolsas que son en blanca y son en negra, y ahí los meten a ellos. Entonces, hasta ellos asfixiarse. Ay, Dios. Entonces, ellos mueren por la causa de Jesucristo, porque no quisieron vender su alma al diablo, ni quisieron, ay Señor amado, ni quisieron también entregar lo que es el ministerio profético. Amén. Muchos profetas murieron en China por esta misma causa, fueron perseguidos. En esta nación, los profetas de Dios también son perseguidos. Lo que pasa es que hay una de charlatanes hoy en día, y voy a decir la palabra correcta, que es así, que están usando el ministerio profético como para las ganancias. Otro, no todo, ¿sabe? Porque no todo, nosotros vamos a ser generalistas, de estar generalizando a todo el mundo, pero sí también para darse la gloria. También, y cuando tú pones la mirada en el hombre, tú pones la mirada en él, tú sabes que tú le haces daño a ese ministerio, porque hay hombres de Dios en Facebook que predican bien, y Dios lo usa, pero yo no puedo, que a este es el que yo sigo, a este, y yo pongo o a esta es la que yo sigo. Es como tú puedes seguir un predicador, tú puedes seguir una predicadora, porque te gusta como predica, pero, y esa persona cargar el ministerio profético. Pero el problema es cuando tú te enfocas en ello. Entonces, ¿qué pasa? Tú le haces daño a su ministerio. ¿Por qué le haces daño? Porque tú estás poniendo la gloria que le pertenece a Dios, dándosela a ellos. ¿Cuántos entienden? Amén, aleluya. Eso es así. O sea, la gloria que tiene que ser de Dios, se la estamos dando a ellos.
Entonces, nosotros mismos, como iglesia, le hacemos daño a ellos, le hacemos daño a su ministerio. Por eso alguien cuando me dice a mi pastora, qué tremendo mensaje, yo le digo, la gloria sea siempre para Dios. Dios. Yo Amén. solamente soy un instrumento para Él manifestar, ¿qué? Su Gloria. gloria. Dar un aplauso a Amén. Dios. Gloria. ¿Qué dice aquí? Edificación, conocimiento, perfeccionar. ¿Qué era lo que Pablo estaba hablando a través de estos 5 ministerios? Perfeccionando la obra de Dios, para la obra, para la encomienda que Él le había encomendado. Ahora, porque no todos se abasan a los falsos y a los falsos profetas y a los falsos profetas. Entonces, tenemos costumbre que dejamos los profetas de Dios, el ministerio profético, lo dejamos a un lado porque nos enfocamos más en la falsedad. De que la falsedad tenemos que cuidarnos. Por eso está el Espíritu Santo. Por eso es que tú necesitas conocimiento bíblico. Tú necesitas conocimiento bíblico. Tú necesitas entender que lo que es falso, lo que es de Dios y lo que no proviene de Dios. Mire, cuando una persona, algo que es falso, si alguien te manda, salte de esa iglesia y Dios me dice que te salgas de ahí, yo sí voy a poner en juicio esa palabra. Amén. Te voy a decir por qué. Porque Dios no te manda a ti a salir de una congregación donde, usando el ministerio profético, o vamos a ir usando el don profético para sacar una persona de la iglesia y llevártela al otro lado. Óyeme bien. Y porque a menos que no sea una falsa doctrina. A menos que no sea algo falso, pues la persona tiene que salir corriendo porque no se va a perder. ¿Me entienden? Algo falso. Pero cuando en esta casa hay peso de gloria, lo siento mucho. Amen, En aleluya. esta casa hay peso de profeta. En Amen. esta casa hay ministerio profético. Aquí no se habla nada falso, nada que sea falso. Entonces, si alguien viene en una profecía, salte de ahí. El problema es que te lleva por otro lado y allá te va a soltar. Y allá, como te fuiste por tu cuenta, vas a estar mal. Pero si yo sé que yo estoy ahora, si una persona está en una congregación, no hay una ayuda. Mire, yo conozco músicos, mujeres y hombres, que solamente se enfocan en el talento, pero no se enfocan en la salvación. Amén. Ay, por favor. Y yo siempre se lo he dicho al hermano, para mí es más importante tu salvación, tu relación con Dios que el talento. Amen. Porque el talento se encarga Dios cuando venga la relación con Él. ¿Cuánto me Amen, aleluya. ¿Están entendiendo esto? Amén. El primer profeta y sacerdote sobre Israel fue Ezequiel. Ezequiel fue el primer profeta y primer sacerdote sobre Israel. Ahora, cuando los padres obligaron, porque fue obligado, que él entró al sacerdocio, Ezequiel, yo quiero que usted entienda esto, Ezequiel fue obligado por los padres, porque los padres le pagaban escuela a Ezequiel para convertirlo en un sacerdote. Pero el sentir de Ezequiel era profeta, no era sacerdote. Cuando Dios le dijo a Ezequiel, tú vas a ser profeta, cargarás el ministerio profético, no vas a ser sacerdote. Él no quiso más el sacerdocio. Amen, aleluya. ¿Por qué? Porque él no podía ser sacerdote y también ministerio profético a la vez. Él se quedó con el que Dios ¿qué? Lo llamó. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. ¿Alguna pregunta? Para entrar entonces, ¿cuánto están entendieron lo del ministerio profético? Amén.
Ok, nosotros vamos a ir a lo que es el evangelista. Ahora quiero que tú entiendas algo. El carácter, la obligación, el deseo y la capacidad del profeta comprenden el celo por la pureza de la iglesia de Cristo. El ministerio profético tiene que tener el carácter de Dios. Amén. Tiene que tener el celo santo. Tiene que tener el celo santo por la obra de Dios. Y entre los líderes, porque en esto se mezclan líderes, los líderes. Si un líder pasa el año, pasan los meses, no madura, no se capacita, y usted Dios le entrega un ministerio, sea profético, sea de evangelista, tristemente como líder usted no va a tener éxito. Amén. Ninguna persona que no se capacite, ninguna persona que no se eduque, que no tenga lo que se llama la perfección ni la edificación para usar estos ministerios, van a fracasar. Eso es así. Para tú poder tener un éxito en uno de estos ministerios, y bueno, te digo, esto no tiene que ver con los años que tú lleves en el evangelio, ni de qué iglesia tú llegaste. Esto no tiene que ver con esto. Puede ser que tú cargaras un ministerio profético, pero nunca lo vieron. Nunca hubo la visión de que tú cargabas un ministerio profético. Porque el problema es que el ministerio profético no es comiendo todo el tiempo arroz y habichuela. El ministerio profético tiene que separarse con Dios. El Amén. ministerio profético tiene que llegarse al cuarto de oración. El ministerio profético tiene que tener un cuidado tremendo. Te voy a decir más, el liderazgo no es fácil. ¿Cuántos saben que ser líder no es fácil? Amén. Usted todavía no ha probado lo que es un liderazgo de verdad. Pero el liderazgo no es fácil. El liderazgo es un peso. Es un peso. Porque usted primeramente tiene que rendirle buenas cuentas a Dios. Y luego a su pastor o pastora, en este caso a la pastora y a la congregación. Tiene que rendirle buenas. Esto no es, yo me paré al frente, yo hice esto. Esa no es la capacidad de un líder. La capacidad de un líder es tener el carácter de Dios, cuando ve algo que perjudica a la iglesia, llegarse a quién, al ángel de la iglesia. No llamar a fulana, yo vi esto. Eso es de un inmaduro, eso es de una persona inmadura, eso es de una persona que todavía no ha tenido conocimiento y necesita ¿qué? Educarse. Estas tres palabras van en este estudio bíblico que nosotros estamos dando. Amén. ¿Cuánto entienden esto? ¿Algo que decir? ¿Alguna pregunta? Haga pregunta. Usted, porque ahora tiene la oportunidad de usted hacer preguntas. ¿Ok? Se abrió, para que usted pueda. Cuando usted habla del celo espiritual, El celo por la casa de Dios. sí, puede dar un poco más de... Ok. El celo por la casa de Dios es cuidar. Es cuidar, es cuidar. Cuando hablamos de la casa de Dios, cuidar a los hermanos, cuidar la congregación, porque eso es un trabajo que el líder debe de hacer. Ahora, ningún líder, ninguno de los 5 ministerios o de los 4 ministerios, porque estoy separando el pastoral, se puede ir por encima del pastor. No se puede ir. Porque la Biblia dice que el pastor es mayor. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Sí, amén. Esto es un ministerio mayor, sea pastor, sea pastora, es mayor. Entonces, cuando hablo de cuidar, es con celo santo.
O sea, como tú cuidas tu bebé, ¿de qué tú lo cuidas? De que alguien no venga a maltratarlo, de que algo le pasa y tú estás ahí pendiente, Dios lo guarde y lo cuida. ¿Cuántos entienden esto? Así son los líderes con la casa. Ahora, y te voy a decir, uno de los problemas que está tristemente cayendo mucho liderazgo hoy en día, por eso es que se están dando los 5 ministerios, por eso es que se está dando conferencias de liderazgo, porque tristemente lo que está pasando hoy en día es que ven algo que está perjudicando la iglesia y en vez de ir al ángel de la iglesia van a otro hermano, llaman por teléfono, yo vi esto, yo vi aquello, es que no me atrevo a ir de la pastora. Entonces te atreviste a llegar donde el hermano a contarle, sin saber si ese hermano estaba en una condición espiritual bien o mal, sin saber si esa persona iba a llevar esa voz para otros lados. ¿Quién entiende? Ay, Dios. Amén, aleluya. Sin saber nada. Llamas a otra persona. Eso yo lo he corregido en esta casa. Amén. ¿Sabe por qué? Porque eso no se puede hacer. La pastora ama la obra. Ella es la que está pastoreando. A ella es donde yo tengo que ir. Yo no puedo estar llamando a nadie para estar diciéndole lo que yo vi. ¿Por qué? Porque eso no es cuidar la iglesia. Entonces ya la pastora sabrá cómo actuar, cómo va a funcionar en estas áreas. ¿Me entiendes? Eso no es bochinche, eso no es tú estar llevando y trayendo, eso es cuidar la obra con celo santo. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Y cuando tú cuidas la obra de Dios en esa forma, la obra tiene éxito total, porque le voy a decir y le voy a aclarar, esta casa tiene peso profético, lo tiene, porque es una realidad. Amén. Amén. ¿Entendimos? ¿Entendiste? Amén. Amén. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Alguna? No. ¿Entiende? Amén. Vamos a entrar a lo que es el ministerio evangelista. El ministerio, recuerden que estamos en el capítulo, ¿qué? 4. Efesios 4. Vámonos a lo que es el evangelista. Este es el segundo. No, viene siendo el tercero. Uy, no pedí el segundo. Sí, porque no llegó el segundo. Ok. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y vamos ahora a otros evangelistas. Amén. ¿Quién entiende? No tiene que ser algo largo, algo corto. ¿Quién es un evangelista para ti? Para mí yo creo que el evangelista es el que puede viajar a llevar palabra también a las calles, puede ser también a las calles, a otras iglesias, a llevar una palabra, a predicar también. Amén. Jesús, ¿verdad? ¿Su opinión? Siempre. Gracias. También el evangelista, como dijo el hermano, es el que lleva el mensaje de salvación a otras personas. Amén. Ok. ¿Quién más entiende? En su opinión, que es un evangelista. Tiene relación con Dios. Una persona evangeliza, lo invitan a hacer campaña y también es la persona que también trae refrigerio. Proponer, le invitan a una iglesia a predicar, puede ser que la iglesia esté pasando por un proceso, ¿verdad? Algo esté pasando y el evangelista va, trae una palabra que cambia la mente, los corazones y por el proceso que estaba pasando la iglesia empieza de nuevo a caminar como Dios quiere que camine, porque ese evangelista trajo algo que, ¿verdad? Por eso es evangelista, porque son los que Dios ha escogido con un mensaje
que cambia la mente, las condiciones de lo que pasa en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Ahora, el ministerio, escuché lo que opinaban los hermanos sobre lo que es el ministerio del evangelista. Los evangelistas eran hombres que Dios capacitaba. El evangelista tiene que capacitarse. Si usted supiera que un evangelista no puede salir a lo loco así. El evangelista tiene que capacitarse primero. Si un evangelista tiene el ministerio evangelístico, tiene que capacitarse. Porque el problema es el que estamos hablando de los 5 ministerios. Estamos hablando de los primeros ministerios. Si un evangelista no es tomar un micrófono en la mano y dar un mensaje a como venga el mensaje. Tiene que haber una capacidad en el evangelista. Porque el evangelista le va a hablar a multitudes. El evangelista le va a hablar a gente rota, a gente destruida. ¿Cuántos entienden esto? Va a llevar el mensaje de salvación no solamente a Puerto Rico, no solamente a la República Dominicana, a distintos países, al mundo entero. Se va a encontrar con doctrinas de demonios. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Se va a encontrar con gente que le van a hacer la guerra. Se van a encontrar con gente que le van a querer cerrar las puertas. Se van a encontrar con gente espiritista, brujos. Se van a encontrar con todo eso. ¿Cuántos entienden esto? Amén. El evangelista tiene que capacitarse. Yo he conocido, fíjese, evangelistas que fueron evangelistas y déjeme decirle, el ministerio evangelístico puede ser quitado, los ministerios pueden ser quitados, los dones son irrevocables, pero los ministerios pueden ser quitados, ¿saben? Ellos cargaban lo que es la voz para predicar, pero la madurez era muy floja, la educación era muy floja. Hubo uno que se encontró en Honduras, se encontró con un problema serio y el diablo le cayó la boca. Santo. ¿Quién entiende esto? O sea, que el evangelista, el ministerio evangelístico, tiene que capacitarse. Nosotros tenemos en la Biblia tiene un evangelista. Y vamos a buscar en Hechos 21:8. Hechos 21:8. Eran hombres que Dios los comisionaba, y ahí es que cabe lo que usted dijo, ¿no? Y la hermana Maribel, para llevar el mensaje de salvación a las almas. Pero la importancia grande que tiene que tener el evangelista es capacitarse. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. El libro de Hechos 21:8. Lee, hermano Rivaldo. La palabra se ve entrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al otro día salimos y llegamos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos con él. Amén. Hechos 8:6-12. Quede clara ahí en lo que leyó el hermano Gerardo. ¿Quién era evangelista? Felipe. Felipe era evangelista. Ahora, Felipe estaba entre los 7 que Dios había escogido. Y si usted no sabe, el número 7 significa perfección. Significa el número 7. Cuando Felipe, quiero que me atiendan acá a la clase porque estos son
aunque estoy preparada para este estudio, pero yo lo repasé. Yo saco mi tiempo para repasarlo, es para que usted atienda lo que se está dando en esta clase. El ministerio del evangelista no es solamente llegar a una iglesia y predicar un mensaje, es prepararse. El evangelista tiene que prepararse, por la cual el evangelista, como le dije anteriormente, pues tiene que confrontar sin números de problemas. Mire, hay evangelistas que han tenido que dormir hasta en la calle. Usted lo sabía. Aman su ministerio. Pero ¿qué pasa? Que al decir llegó tal evangelista a tal ciudad, o llegó tal evangelista, como pasó en México, en Puebla, que llegó un evangelista de Haití, y tristemente nunca tuvo un lugar donde reposar su cabeza. Nadie le dio la mano, pero ese hombre salió capacitado, salió educado, y cuando ese hombre comenzó a dar campañas y comenzó a predicar al aire libre, los brujos se convertían a Cristo, comenzaban los enfermos a sanarse. Nosotros sabemos la historia del hermano Gigi Ávila, cómo fue este hombre, ¿cierto? Yo no sé cuántas personas fueron aquí a las campañas del hermano Gigi Ávila. Yo fui a unas cuantas campañas de él en Puerto Rico, y era un hombre que Dios lo usaba más en sanidad, y lo usaba mucho también lo que se llama el llamamiento a las almas. Pero más sin embargo, qué prueba tan fuerte la que pasó el hermano Gigi Ávila. Su hija fue asesinada en Florida. ¿Cuántos entienden esto? Ella fue asesinada en Florida. Y si algo él dijo, amo mi ministerio de evangelista, pero amo sobre todas las cosas a las almas. Él perdonó al asesino de su hija y lo fue a visitar a la cárcel y se lo ganó para el Señor también. Dar un aplauso. Mira, eso es algo tremendo. Es algo bien tremendo. Esto es lo que es el evangelista, porque el hermano Gigi Ávila era un hombre que se educó. Él dice que él se tuvo que educar. Y eso es lo que pasa con el ministerio evangelístico. Porque cualquiera te pone la mano, o alguien viene y te pone la mano y dice, tú vas a ser evangelista. Y ya tú quieres prepararte, ya tú quieres irte, ya tú quieres hacer y deshacer. Y eso no es así nomás. Y hay algo bien importante. Los ministerios tienen que estar sujetos al pastor y a una congregación. Amén. Si un evangelista sale de esta congregación y va a otros países a predicar, tiene que tener un pastor o pastora que los represente. Tiene que tener una congregación. Mi congregación es tal, mi pastora es la pastora Claudia, y yo pertenezco a la iglesia CDA. O sea, un gran respaldo, que no anda como oveja sin pastor. ¿Cuántos entienden esto? Los ministerios no pueden andar como ovejas sin pastor. No pueden andar a lo loco, es lo que le estoy hablando. No pueden andar, vamos a decir la palabra correcta, en desorden. No pueden andar así. Y vuelvo y le digo, porque usted le va a predicar a... Puede ser multitudes de almas, puede ser que lo hayan invitado a una congregación, pero usted tiene que tener quien los represente. Aparte de Dios, pero aquí en la tierra usted tiene que tener una iglesia que los represente a usted. Tiene que tener una pastora que los represente a usted. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, el ministerio anda ¿qué? En orden. ¿Quién está entendiendo eso? Después de eso, está lo que se llama meterse en el cuarto secreto, el evangelista, ayunar y orar. Tiene que hacerlo, porque si no carga lo que son las almas del espíritu, tristemente, pues la cosa está fea para el evangelista. Cualquier viento contrario, lo puede arrastrar. Lo puede arrastrar. Me da tristeza ver ministerios evangelistas que han caído. Gloria al Señor. Se levantó una Dalila, se levantó una Jezabel y lo tumbó.
igual puede pasar con una mujer. ¿Por qué? Porque para eso tú te tienes que educar, te tienes que preparar, tienes que estar forjado de las armaduras de Dios, porque es que tú no te vas a encontrar a nada fácil, ¿sabes? Entendemos esto, ¿verdad? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Hechos 21:8, ¿verdad? No lo leímos. Sí, sí. Lo leímos, ok. El 6:12, ¿no? Hechos 8:12. Ah, 8:12. 8:12. Y una de las cosas bien importantes de las características de la iglesia es respaldar los ministerios de la iglesia. ¿Cuántos entienden esto? Respaldar los ministerios que se levantan en la iglesia. Hay que respaldarlos. Esto es una realidad. Ahora, el evangelista Felipe, que habla la Biblia, era un hombre sujeto. Era un hombre que se sujetaba, era un hombre que andaba en orden. Pero vamos a lo que, ¿quién tiene el versículo que le di? Amén. Ok. Amén, lea, ¿no? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Wow. Amén. Amén. ¿Por qué creyeron? ¿Por qué se bautizaron? ¿Por qué Felipe tuvo tanto éxito? ¿Quieres saber por qué? Porque Felipe era un hombre que se metía al cuarto de oración. Felipe, y te voy a decir más, Felipe, sus horarios de orar eran la madrugada. Eran la madrugada. Felipe era un hombre que cuando abría la boca a predicar, los brujos, dice que los hechiceros, porque la palabra más habla en aquel tiempo de los hechiceros, lo que eran los videntes, se convertían a Cristo. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón se convertían a Cristo? Esas cadenas eran rotas, porque lo que cargaba Felipe, él lo consiguió, ¿dónde? En el cuarto de oración, lo consiguió en la madrugada, lo consiguió en ayuno, y fueron 7 que Dios escogió para esos ministerios. Entonces, los que andaban con Felipe, si uno estaba fuera de orden, él se lo decía. ¿Por qué razón se lo decía? Porque él sabía que su ministerio no podía perjudicarse por un carnal. Vamos a dar un aplauso a Cristo. Esa es una realidad. Esa es como la iglesia de Cristo. Estos 5 ministerios son para la iglesia. ¿Dónde se desarrollan? Es en la iglesia. ¿Dónde se tienen que levantar? Es en la iglesia. Porque un ministerio tú no lo puedes levantar en otro lado. El instituto, te voy a decir algo, yo soy maestra de instituto, y en el instituto no se preparan ministerios. El ministerio lo da Dios. Donde se prepara el ministerio es en la iglesia. Esa es la iglesia, porque ahí es donde tú participas. Ahí es donde es la iglesia que te representa, es la pastora quien te representa. Ahí es donde tú estás formándote. Pero los institutos te enseñan, pero no te dan ministerios. Los ministerios no son llamados por institutos bíblicos. Hay un error grande y mire, yo doy clase con uno de los institutos más reconocidos que vienen de Asamblea de Dios, que es el Alfa y el Omega. ¿Cuántos han escuchado Alfa y Omega? Esos concilios. Y algo que yo les recalco, si alguien a mí me dice aquí que un instituto formó, o sea, llamó a un evangelista o llamó a un pastor, están mal, porque los institutos no dan ministerio, preparan para la palabra, pero no te dan ministerios. ¿Cuántos entienden esto? Amen. Quien llama se llama Dios. Dios prepara primero, Dios llama y luego envía. Eso es la realidad. Apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que le he encomendado. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el Espíritu Santo.
con la imposición de manos. Dijo eso. Entonces, el evangelista, para tener todos estos triunfos que tuvo Felipe como evangelista, tiene que cargar gloria, tiene que cargar presencia de Dios, tiene que cargar, es lo que le dije, tiene que tener también los dones del Espíritu, tienen que manifestarse en la vida del evangelista. Amén. Porque esto, ¿cuánto están aprendiendo en esta noche? Amén. Porque es algo que quizás, yo no sé si ustedes le dieron estas clases, ustedes me dijeron, ¿ah? Yo nunca sabía que era un Evangelista. Lo he escuchado, pero no. Ok, y qué bueno pues que lo estás aprendiendo en esta casa. Es necesario que eso se aprenda, porque quizás usted le han dado, usted ha recibido quizás, escuchado quizás, quién sabe, ha recibido lo que son 5 ministerios, pero a veces no se explica bien. A veces la persona no se profundiza, en esta clase se profundiza en lo que son las clases que se dan. Y por eso una de las cosas que yo me enfoqué fue, si la iglesia no ha capacitado todavía, hacen falta llevar clases que se refieran a lo que son los 5 ministerios. Amén. Amén. Quiero también darle otra cita bíblica. Efesios 2:31. ¿Puedes repetir una vez más? Ya, no tiene. Hasta el 22. Efesios 2:19. ¿Lo tienes? Sí. Amén. 2:19 del 1 y el 6. ¿Quién lo tiene? Léalo, hermano. El 1 y el 6. Ajá. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Este es Efesios 2, 1 y 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 6, El 6 y el 6. se abrinco al 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Wow. Jesús. Ok. El evangelista, este es el mensaje que predica. Ok. Es el mensaje de qué? De salvación. Salvación. Eso es lo que te está diciendo el libro de Efesios 19. Es el mensaje de salvación. Él mismo nos dio ¿qué? Nos dio vida. Él mismo nos dio vida. ¿Quién dio vida? Cristo. Cuando estábamos Entonces, ¿qué hay que muertos, predicarle a las almas? que Vida. Cristo salva. Es vida. Vida. ¿Qué hay que predicarle a las almas? Salvación. ¿Qué hay que ¿Cuál es el mensaje que trae un evangelista? De libertar, de quebrantar, de rompimiento. ¿Cuál es un mensaje que trae a las almas? De sanidad. Que no importa la enfermedad, Dios todavía sigue siendo Dios. Dios hace milagros. ¿Cuál es el mensaje de un evangelista? Que el evangelista tiene que cargar lo que se llama el potencial de predicarle a las almas que Cristo es un Dios que un día nos sentará en lugares de gloria. Amén. ¿Usted Aleluya. no entiende esto? Yes. Eso es lo que predica un evangelista. Porque si el evangelista va con otro mensaje que no está de acuerdo a la palabra, él va a fracasar como evangelista. Va a fracasar. Pero cuando él comienza a predicar del Cristo resucitado, del Cristo que murió en la cruz del Calvario, mire, en la cruz del Calvario, Cristo tomó el ministerio de un evangelista, si usted no lo Amén, sabía. amén. Él es la salvación, él es salvación. Porque él tomó el ministerio de un evangelista, porque él predicó salvación en la cruz. Aleluya. Usted quizás no lo sabía.
Cuando tú llegaste aquí, ¿qué tú escuchaste? Salvación. Amén. Cuando tú llegaste aquí, tú llegaste mal, tú no llegaste bien. ¿Quién llegó bien a esta casa? Amén. Usted no llegó bien, usted llegó mal. Pero ¿cuál es el mensaje que se predica? El mensaje de salvación, el mensaje de liberación, el mensaje de que Cristo rompe ¿qué? Cadenas. ¿Cuál es el mensaje que se predica en un evangelista, un ministerio evangelístico? El ministerio evangelístico es un ministerio, mire, lleno de amor. El evangelista es también el que toma los tratados y se va por las calles haciendo ¿qué? La obra misionera, para que usted sepa. ¿Para qué? Para invitar gente para esa campaña. Para invitar gente para que vayan a esa iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Se invita a un evangelista a salir a las calles y saber que ese evangelista que viene a traer ¿qué? Palabra de Dios. Amen. Que ese evangelista que viene carga esencia, carga una identidad que es incomparable. ¿Cuántos entienden eso? Amen. Entonces, el ministerio evangelístico, por eso digo, tiene que tener un conocimiento y tiene que tener edificación. Amen. Porque si tú no te edificas en un ministerio, tristemente vas a estar de aquí, de allá, sin saber qué rumbo tú vas a tomar. Y un evangelista cuando sale tiene que decirle al que está al frente pastoreando, sea mujer o sea varón, yo tengo una campaña en Tarcisio, se lo dejo saber porque usted es mi pastor, es mi pastora, y yo quiero que usted lo sepa, para que usted sepa dónde yo voy a estar. Amén. Si ese pastor de esa otra iglesia llama pidiendo referencias de él, hay una frente que está en alto. ¿Por qué? Porque yo tengo una pastora que a mí estoy hablando de esta casa. Tengo una pastora que me pastorea. Pertenezco a una congregación. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes a alguien que terrenalmente tienes una paternidad y tienes una maternidad. Tu pastora tiene el vientre de haberte educado, de haberte enseñado. Eso es parir hijos. Tú lo sabías. Y estoy hablando de hijos espirituales. Eso es parir hijos. Eso es, lo enseñé, lo eduqué. Hoy se formó como evangelista. Está ready para que pueda salir. Amén. Pero eso de salir así a lo loco, alguien me puso la mano, alguien me dijo que yo era evangelista y saliste así, porque así, tristemente, exactamente, sin conocimiento, sin nada. Entonces, como esta casa es profética, vuelvo y le digo, esta casa es profética. Amén. Y usted sabe que una de las cosas que yo aquí corrijo mucho es lo que se llama el desorden. Porque los 5 ministerios, una de las cosas que tienen que tener es el orden. ¿Amén? Ese orden. Si yo estoy aquí administrando por las almas, aunque tú seas evangelista, tú no puedes meterte en la administración, a menos que la pastora no te llame. Dale un aplauso. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ya entonces es una falta de respeto y a la vez no hay enseñanza. Amén. Entendemos, ¿verdad? ¿Cuánto le está agradando la clase? Amén. Amén. ¿Qué hora es? 9:01. ¿Ah? 9:01. 9:01. Ok. Vamos ya con